reclamar al umpire te parece buena táctica? ¿La revisión de las jugadas en México funciona realmente? ¿Los salones de la fama de los equipos, tanto de Estados Unidos como de México, realmente funcionan? Iniciamos con Béisbol Sin Fronteras, cortesía de New Play. Qué bonita Morgan, ¿verdad? Sí, no, ahora viene ¡Wow! con todos los poderes viene. ¿Qué tal, amigos? Y reciban un cordial saludo. Esto es Béisbol Sin Fronteras, el mejor programa de debate de béisbol en todo México. Jorge Morgan, Denis Barajas y quien les habla Carlos Mauricio Ramírez. Comenzamos con algo que ya es habitual, no solamente en el béisbol, sino en el deporte en general. El atleta que le reclama al umpire, al árbitro, al referee, a la persona que imparte justicia, que marca las normas dentro del terreno de juego. Y especialmente Morgan y Denis en el béisbol se ve comúnmente ya con la zona de strike, porque desde que se implantó la revisión de jugadas, que lo vamos a revisar más adelante, parece que tiene poco sentido reclamarle a un umpire. Ahora, esto en el caso de la zona de strike, que es a absoluto juicio del umpire, Denis y Jorge, ¿tiene sentido reclamarle a un umpire? Mira, hay que irnos primero por el origen. Se mofa el béisbol de que es el rey de los deportes porque todo está contemplado y establecido. Pero una de las cosas más burladas en el béisbol es la zona de strike. Es más, se acepta ética y profesionalmente que cada umpire tiene su zona de strike. Desde ahí ya tenemos problemas, ¿no? E inclusive, desde ahí. Este año en Grandes Ligas se subió la zona de strike para justamente buscar una mayor cantidad de ofensiva y hacer el juego un poco más atractivo. Y en otras ligas del mundo, esa normativa, Jorge y Denis, no se ha implementado, ¿no? Todavía. No, y el otro detalle, a mí me llamó mucho la atención esa decisión, porque sí, efectivamente la ajustaron, pero entonces me quedé preguntando, oye, pues si de todas maneras cada umpire tiene su zona, pues ¿para qué la sube, la baja, la haces para un lado y para el otro? Y eso no lo digo a manera de crítica, sino simple y sencillamente para plantear una realidad de lo que vamos a platicar. ¿Por qué? Hay receptores que tienen esa táctica de estar enfadando a los bateadores y de meterse con el umpire, pero es un arte. No es fácil hacerlo sin sacarle el tapón al umpire. Licenciada, ¿qué dice? Ay, me parece caso perdido. Precisamente como no es pues algo que esté homologado cada quien a su sentir. Exacto. Sabemos que hasta el mismo término de alégale al umpire te lo indica, ¿no? ¿Qué ganas con eso? Como lo decías, molestar a alguien. No creo que un umpire se deje intimidar por algún jugador y creo que podría resultar opuesto. Hemos visto que algunos jugadores, como mencionaba Morgan, quizás son más discretos y quizá tienen otro modo menos pues agresivo, ¿no? Quizá le preguntan, oye, esa estuvo buena, para darse también pues una idea de cuál es la zona. Pero ya ahí no es reclamar, ya ahí estás sacando información. Exacto. Estás averiguando, oye, yo puedo entender, de pronto es un bateador que no conoce la liga, o no conoce al umpire, o es primera vez que lo conduce, y quiere saber, oye, ¿esa para ti fue alta? Sí, para mí fue alta. Creo que el tema tiene más que ver con cuando hay una reclamación, y para mí Morgan da un toque importante. Es un arte. Por ejemplo, Yadier Molina, para irnos a Grandes Ligas, ha hecho de su vida un arte en saber reclamar a un umpire. Él se tiene un nombre, e inclusive, hemos visto juegos en San Luis en el que Molina mascotea un picheo, el árbitro lo da bola, él no en el momento, porque el tema no es no es el reclamo en sí, es cuándo se reclama y cómo se reclama. Y luego, por alguna razón extraña, el mismo picheo mascoteado igual lo cambia el umpire en una intención posterior. Entonces, yo creo que depende de quién lo hace, Morgan, cómo se hace, Denis, y en qué circunstancias, y también qué umpire lo hace, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a ir a un caso, Adán Amezcua. ¿Qué hacía Amezcua? Hable y hable y hable y hable todo el juego. De adrede. Es también su carácter de Adán, que le enviamos un saludo. Pero él, ¿qué buscaba? Sacar de concentración al bateador, presionar al umpire
y que le dieran los picheos. Pero si tú lo analizas, aunque pudiera uno decir qué enfadoso Amezcua o el catcher que lo hace, pero es una táctica, es una forma de jalar y de controlar el juego. Pues a mi parecer, si se lo dan a más, yo creo que también tiene que ver con la jerarquía del jugador, ¿no? Claro. Obviamente se sabe que ponche sin tirarle, pues ¿qué alegas, no? También depende mucho del calor de la situación, pero me parece que en general sí deberían de homologarse, lo platicaba el presidente adjunto de la Liga Mexicana de Béisbol, que ya van a invertir un poco más en el ampalleo en nuestro país, porque también es importante hablar de muchas situaciones, de salarios, de prestaciones acerca de salud, de la revisión de los ojos, o sea, no nada más es echarte encima y decirle, hey, o sea, ¿eso estaba buena o mala? Hay una situación que yo creo que más temprano que tarde se va a producir en Grandes Ligas, que es el establecimiento de la zona de strike robótica. Ya se han hecho experimentos en ligas menores y recuerden que Liga Mexicana de Béisbol está afiliada al circuito o al sistema de ligas menores en el que una computadora simplemente determina si el picheo es bola o es strike. De nuevo, tiene que haber alguien en el momento, tiene que haber un ser humano detrás del receptor para jugadas como out en la goma, jugadas de apreciación que no sean bolas de strikes, y para que básicamente la máquina le advierta al umpire, hey, esto fue bola o esto fue strike. Pero para mí sí tiene sentido que reclame un jugador. De nuevo, no es el hecho de reclamar por reclamar. Primero, estamos en una final, para contextualizar en Liga Mexicana. Estamos en finales, norte y sur. Hay muchas cosas en juego. Y sobre todo, si eres del equipo local y estás abajo en la serie, caso por ejemplo de Monterrey, y quieres volver y tienes un lanzador que cualquier picheo te lo puede marcar la diferencia, si Flores sabe cómo reclamar, el caso del día de ayer, seguramente va a sacarle algún picheo que es dudoso, a lo mejor se lo jala para adentro y el umpire canta en strike, o no sé, o sea, yo creo que cualquier ventaja competitiva que se pueda sacar dentro de lo lícito es válido hacerlo. Y entra también el factor psicológico, Carlos. Claro. Porque saben los bateadores y los pitchers a qué umpire le pueden reclamar y cómo. Y a qué umpire no le pueden reclamar de ninguna manera. Por ejemplo, yo he sabido algunos umpires que le dicen a los peloteros, dime lo que quieras. Nomás no me hagas aspavientos, no me voltees a ver, porque me estás exhibiendo y ahí te voto. Pero dime lo que quieras, no hay problema. Y si me equivoco, es parte de la cuestión del ser humano. Ahora otro detalle, desde que aceptaron la revisión, esto ya va en camino a que se robotice el ampalleo. Es la verdad, no hay que esconder nada al respecto, porque ya entró otro factor que no es el humano. Bueno, pues vamos a tener una pequeña pausa. Ahí le dejamos su criterio de lo que sucedió ayer en lo que respecta a la zona norte y este punto tan interesante. Regresamos. ¿La revisión de jugadas ha funcionado? Es una pregunta interesante y que tiene varias aristas. Primero, qué bueno que la Liga Mexicana de Béisbol, estamos hablando de la Liga Mexicana de Béisbol, porque son sistemas diferentes en distintas partes del mundo y condiciones distintas. La tecnología está para ayudar al ser humano. La medicina, la educación, la parte automotora, todo. Aunque en realidad lo está sustituyendo el ser humano, ¿eh? Yo no Muchas sé, veces. no, pero mejora la calidad de vida. O sea, mejora la calidad de vida. ¿Y por qué no hacerlo en el deporte igual? Ahora, y hasta ahora hemos visto revisión. Yo no recuerdo francamente una revisión que se haya revertido. Es decir, los árbitros cuando toman una decisión, en este caso la revisión los está avalando, les está dando la razón. Aquí más que si ha funcionado o no, creo que lo que Liga Mexicana de Béisbol tiene que revisar en conjunto con los equipos y con los prestadores de servicio de las televisoras para la temporada que viene es establecer un manual de estilo, establecer un manual de transmisión con calidad y con estándares mínimos para que una repetición en Monterrey sea igual a una repetición en León, a una repetición en Tijuana, a una repetición en Durango, donde ni siquiera hubo televisión este año. Entonces, en ese sentido, no ha funcionado, Jorge, porque es injusto hasta para el deporte que puedas revisar una jugada en Tijuana con 4 cámaras en alta definición y cuando vayas a otra plaza haya 2 cámaras en definición estándar y con una... O sea, es injusto para el juego, para los equipos y para los umpires. Pero te voy a decir cuál es el problema. El detalle es que el béisbol ha sido comodino. Perdón por la palabra, pero es la verdad. Un sistema de revisión de jugadas es un sistema de revisión de jugadas. No es una transmisión de televisión. Es decir, la televisión coloca sus cámaras para que se transmita el juego,
para que lo vea el televidente. No es para la revisión de jugadas. Eso es una realidad. ¿Qué se ocupa para una revisión de jugadas? Colocar las cámaras o sensores, en su defecto también, de manera estratégica para que pueda realmente evaluar y darse una decisión al respecto. Pero hay otro detalle que me llama la atención. Voy a ser un poquito insolente en esto. Más. Ahí le va. Más. O sea, Imagínate. más me voy a ir, más me voy a ir. Más. Siempre me he preguntado, ¿qué tanto platican el umpire con el que revisa la jugada? Es más, ¿qué tienen que platicar? No están platicando, Morgan. Están tratando de Sí llegar a platican. un día. A ver, pero ¿cuál diálogo? Si lo está revisando y nada más... Pero va a se decir, están sí, no. comunicando, ¿verdad? Claro, o sea, ¿qué no quieres? Que Ay, sí. no haya un saludo cordial. Que te invito a Oye, cenar, compadre. pero tú mismo lo has dicho. Tú mismo Oye, lo has dicho y lo tiene único, relación con lo que único dijo que se Carlos. ocupa, siendo honestos, es ¿qué te pareció? Esto No, y se acabó. bueno. Punto. Yo te prometo que el día de Punto. mañana le ponemos los zaperos de umpire a Morgan y va a ser 1 hora de plática. ¿Qué hubo, Claro. compa? ¿Cómo te fue? ¿Y la familia? Bien. En verdad. Y bueno, esa rola a ver. ¿Era fue safe o más no? bonita, ¿Qué fue más tiene que corta. ¿Te acuerdas en el 86 Sí, de yo la rola? recuerdo que un Oiga. umpire en el 78 con los Yankees hizo una jugada. No, Sí, La Morgan, verdad, por favor. a ver, No, para Morgan, fines de la no, decisión de la no. jugada, ¿qué tienen que platicar? No, Morgan. ¿Qué tienen tú que platicar? mismo lo has dicho. Hay muy pocas tomas. Tienen que evaluarlo. Tienen Por que decidir eso. porque Cosa. hace un Pero, a ver, consenso Pero te hago ahí. una pregunta. Hay otro Morgan. detalle. ¿Cuántas reglas hay en el béisbol? No. Pero esto es de observación. No pero- es de pero- regla. pero hay- Es de observar. La revisión es de, Claro, Puede observación. que pero jugadas puede haber- de apreciación. No, y hay, No, nada más. pero hay jugadas en las que intervienen una o varias reglas, porque de pronto el manager manda a checar, a ver, por ejemplo, fue out o safe un doble play, que lo hemos visto un par de veces en la final. De pronto en la jugada checan y otro umpire dice, en un momento, fíjate, yo pensaba que era safe, pero mira este detalle, o sea, mientras más personas haya Bueno, para revisar... claro. Estoy que de tengan acuerdo que- cuando y se están tienen que involucradas las comunicarse. reglas. Ahí sí. Claro. Pero ahí te va la otra también. Después de que se toma una decisión, no se puede revocar, no se puede discutir. Estoy de acuerdo con eso. Pero el otro detalle es que recuerden que son 3 opciones. 1, ratificar lo que el umpire marcó. 2, sustituirlo o denegarlo y dar otra decisión. Pero hay una tercera que me llama mucho la atención. En el Pacífico, en el béisbol invernal, sí se menciona. No hay elementos necesarios para evaluar y ciertamente predomina la decisión que había marcado Sí, el pero que- umpire. Bueno, pero es lo mismo que dicen, que si no hay una evidencia contundente, se Se mantiene la decisión. Pero Claro, pero es en el lo verano mismo. Pero, no a se ver, aclara ese punto. Pero ha funcionado, sí o no, Denise. Ha En esta funcionado. temporada del LMB, lo que hemos visto. Me parece que han dejado de manera vulnerable al garete, a los umpires, como dices. O sea, ¿cómo es posible que no puedan todos prestar los mismos servicios? Exacto, son temas de televisión. Sí debería de existir una fortaleza, un sistema aislado de lo que es la Para transmisión eso de televisión. Pero también, Morgan, está bien que haya una plática, está bien que se disipen todas las dudas, porque hay jugadas que son O sea, importantes y que deciden un juego. ¿Cuál es el escenario ideal? Por ejemplo, a ver, es que se alimentan de las dos cosas. En ligas como Grandes Ligas o en la NBA, que tiene su centro de operaciones en Nueva York y aquí en México es en Ciudad de México, mientras más cámaras para alimentar, mejor, para que haya la menor cantidad de duda posible. Creo que la liga no va, o sea, ¿qué propone Morgan? Que cada equipo tenga, Jorge, no sé, un set Cada de 4 o estadio. 5 cada estadio tenga Cada 4 o estadio. 5 cámaras en la misma toma para que esa cámara alimente al centro de Ciudad de México y sea Es que realmente como funciona en Grandes Ligas, hay su sistema de revisión y se auxilia de la televisión. Correcto. Eso es una De la cosa. liga. Y otra cosa es utilizar a la pura televisión para revisión de jugadas. Claro, pero, Está muy complicado. pero estás comparando grandes, y no es por hablar mal, pero es un país diferente, con presupuesto diferente. Tiene que ver. o sea, ¿Quiere revisión? Al 100%. sí, Pero por algo se tiene Por que ejemplo, en empezar, tele, pero, porque esta- se ahora, tiene que mejorar. pero esta la revisión a siguiente temporada. medias es mejor que no tener nada. Ese es Digo, el detalle. Ese digo. es el detalle. Si una Ahora, jugada se puede salvar, si te qué vas a mejor. playoff, Ujú. Ok. o sea, siempre te va a quedar, oye, pero como que ese ángulo no me queda muy Pues claro. deja la marca como está. Exacto. Pero yo igual, estoy de acuerdo estaba con eso. así. pero Yo igual ha estoy de pasado en acuerdo. Grandes Ligas, Jorge y Denise, que teniendo 7 cámaras en alta definición, más las 30 y pico de la transmisión, y a veces ni se puede ver. Exacto. O sea, por la complejidad del deporte, porque el slide Los a lo mejor levanta ángulos, polvo, los qué sé yo. tiempos. Y sí. Hay muchos factores. Digo, finalmente ese punto humano que existe va a predominar. Por más cámaras, y yo creo que hasta con sensores, siempre va a quedar eso. ¿Sabes qué? Yo la vi así, y el que esté enseguida de ti, yo la vi de otra Hasta manera. ahora yo creo que ha funcionado la revisión en México. Es perfectible como todo en el mundo.
Cuando estuvo acá el presidente de la Liga Mexicana la semana pasada aquí en Tijuana, nos dejó la impresión de que es un punto que va a tocar la liga, que quieren trabajar para mejorarlo. Por como está ahora, las televisoras son los productores de las transmisiones de televisión son los principales garantes de que este sistema funcione mejor en el futuro y que podamos tener todos los equipos que son los responsables de sus derechos de televisión, de que sea lo más homogéneo posible, lo más estandarizado posible. Ahora, otro detalle que me ha tocado, los directivos comentan, es que deberían de poner más cámaras. Espérame, o sea, finalmente, bueno, lo vuelvo a repetir, el sistema, la colocación de las cámaras obedecen a dos situaciones. El mismo estadio a veces te obliga a colocar las cámaras de una forma o de otra. Sí, pero... Y la otra es que están pensando en capturar los mejores ángulos para la transmisión de tele, que no necesariamente es la mejor para la revisión. Hay que estandarizarlo, Jorge, porque, por ejemplo, el año que viene Ciudad de México va a tener, diablos, una cantidad de cámaras en un estadio nuevo que no es igual a lo que van a tener en Tabasco o en Veracruz. En fin, vamos a la pausa. Al regreso, el Salón de la Fama de un equipo. ¿De qué funciona? ¿Para qué sirve? El béisbol se identifica, se reconoce, tiene características muy especiales, entre muchas, por dos factores. Una, la historia, y otra, el reconocimiento. Y quizás si no existieran esos dos elementos, sería otro béisbol que veríamos en la actualidad. La pregunta es, ¿los salones de la fama de los equipos tienen alguna función? Y en todo caso, ¿realmente logran esa función? Yo quiero agregar en este punto, creo que se ha perdido un poquito las reglas, el porqué del Salón de la Fama, del béisbol de Grandes Ligas, del béisbol mexicano, el porqué y cómo del retiro de los números y el porqué y cómo de los salones de la fama. ¿Quieres un programa de una hora para que te prepare? No, rápido, podemos parar y nos vamos, ¿eh? Rápido, doctora. Rápido. A la producción, almuerzo tenemos, ¿no? Para decir, sí hay. ¿Hay lunch? Ya, o cena para la gente que nos ve. Ya, de payasazo. Los criterios. A ver. Sí. No tiene que tener una función. O sea, ¿qué función tiene? Es un sitio para homenajear a toda persona que de alguna manera, para ese equipo en particular, representa algo en su historia. Que esa persona en particular representa algo para ese equipo en esa historia, no quiere decir que lo represente para el deporte en general. En ese sentido, y yo creo que hay un caso muy, inclusive, para hablar de Grandes Ligas, que tiene un Hall de la Fama al que aspirar más adelante, que es el de Cooperstown, desde que esto se empezó a instaurar, tiene también como propósito ser primero inducido al Hall de la Fama de un equipo para que sirva de campaña para luego ser inducido al Hall de la Fama de Cooperstown, porque a diferencia del de Cooperstown, el de cada equipo no tiene un límite de tiempo para ser inducido. Cooperstown son 5 años después de que se retira, entra en el sexto, para ingresar al de su equipo, pues cada equipo tiene sus diferentes patrones de inducción. Yo creo que sí tiene una función importante, Morgan, que es inmortalizar y perpetuar la historia de cada equipo. Por ejemplo, David Concepción, el parador en corto de aquella maquinaria roja de los 70, de los Rojos de Cincinnati, está en el Hall de la Fama de los Rojos. Para mí, merece estar en el Hall de la Fama de Cooperstown, pero todavía no ha llegado. Ojalá algún día entre. Pero si no, un chamaco de 7, 8, 10 años que nunca pudo ver ese equipo jugar, cuando va al Parque de los Rojos y pasea por los pasillos de ese museo y del Hall de la Fama, puede saber que hubo un gran campo corto llamado David Concepción, que fue la piedra angular defensiva de un equipo que dominó una época en la que él no pudo conocer. ¿Barajas? Yo estoy de acuerdo, e inclusive quizás ser un poco más permisivos, ¿no? Porque hay jugadores que trascienden en el tejido social de sus equipos, hay personas que sirven de ejemplos, que empujan generaciones enteras y que quizá no tienen los números muy espectaculares, ¿no? Como para representar al equipo de manera deportiva. Así que cualquier cosa que nos vincule con esos momentos maravillosos de algún deporte me parece un golpe a la nostalgia y yo estoy de acuerdo. Fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo en los salones de la fama de los equipos y lo voy a ver un poquito al revés. Regularmente uno se pregunta, ¿merece? ¿Hizo los números? Yo lo voy a ver al revés. Esa persona que entra al salón de la fama de un equipo es porque aportó y porque a través de ese salón de la fama de un conjunto va a seguir aportando con su imagen, con su comportamiento, con lo que él brindó a una organización y sobre todo que las nuevas aficiones se den cuenta de quién se trata, quién fue en un momento determinado. Es triste, a mí me ha tocado en algunas ocasiones que llegue un pelotero de antaño y los mismos peloteros profesionales jóvenes
¿y quién es este? Claro. ¿Y qué hizo? ¿Y qué pasó con él? En alguna ocasión Cornelio García, yo platicaba sobre ese tema y me decía, Cornelio García, es una pena, dice, porque son lanzadores o jugadores que no es de hace 50 años, es de hace 15, 20 años, y la juventud no los conozca. Y si los peloteros profesionales no los conocen, pues imagínense el aficionado menos, ¿no? Sí, y hay casos, y de nuevo, hay casos que no van a llegar al Hall de la Fama del deporte. Pero fueron importantes en su equipo. Y hay un caso muy palpable, muy reciente y trágico a la vez. Cuando en algún momento los Marlins de Miami introduzcan a su Hall de la Fama a José Fernández no va a estar en Cooperstown. No. Iba en una carrera que seguramente lo iba a llevar allí. Pero no reunió los requisitos. Trágicamente falleció, sabemos las condiciones en las que lo hizo y no viene al tema. Pero en el Hall de la Fama de los Marlins tiene que estar José Fernández. Y tiene que estar por lo que hizo, por el pelotero que fue y lo que decía Por lo que Denis, representa. en una ciudad que tiene un tejido social tan hermoso y complejo como Miami, con la comunidad cubana tan importante y lo que representa el estadio, por el amor de Dios, está en la pequeña Habana. José Fernández va a estar allí, no va a llegar a Cooperstown, los números no le dan. A ver, Carlos Denis, una pregunta clave con todo el escenario que pusimos. Sí. Sabemos que Dodgers tiene como política, si no entras al Salón de la Fama del béisbol de Cooperstown, no te pueden retirar el número. Sí. Pero con todos los elementos que hemos mencionado, ¿a poco Fernando Valenzuela, que no va a llegar a Cooperstown, va a ser muy complicado, la verdad, no merece que le retiren el número en Dodgers? Sí, es un debate que nos puede tomar 2 programas completos. No, pero sí o no. Y sobre todo por con el qué? Morgan. Sí o no, ¿por qué? No, pero a ver, la política está... O sea, Muy respetable, muy sí, respetable. pero el debate es, ¿Lo merece o no? para los Dodgers, no. No. Tú, Carlos Mauricio Ramírez, ¿lo merece o no? Yo creo que sí. ¿Ok, Denis? Para mí sí. No, Representó toda una generación. no va a llegar a Cooperstown. No. Por más que digan los aficionados, es que fue el mejor lanzador. Bueno, es que hay sus asegúnes ahí. Pero también es muy respetable la política de Dodgers. Sí, claro. O sea, y se estipuló décadas antes de que surgiera Fernando Valenzuela. Absolutamente. ¿No sería momento de analizar esa política? No sé, yo creo que ya, o sea, y un equipo como los Dodgers, con la historia que tiene esa validez. Cada equipo tiene su forma de evaluar al talento. Y luego hay otras cosas como lo siguiente. ¿No debería estandarizarse? No, yo creo que cada equipo tiene la libertad de inducir a quien quiera o retirar el número como lo quiera hacer. Hay gente que piensa que el 23 de Jordan debe retirarse en todos los equipos de la NBA, así como se retiró el 42 de Jackie Robinson hasta que se retiró Mariano Rivera, que fue el último en utilizarlo. Yo creo que cada equipo debe tener los lineamientos que quiera. Por ejemplo, Vladimir Guerrero, que es por el cual sale el tema, fue inducido al Hall de la Fama de los Angelinos de Anaheim con méritos por demás. Pero si Vladimir Guerrero no llega a Cooperstown, que va a llegar a Cooperstown, pero por ejemplo, si no llegara y no lo inducen al Salón de la Fama de los Angels, ¿a dónde llega? Porque ahí te va. Tiene Vladimir Guerrero. Para mí, él debería ir a Cooperstown con Montreal, no con Anaheim. Jugó más tiempo en Montreal, dejó mejores números en Montreal, más cuadrangulares con los Expos, mejor averaje con los Expos que con los Angels. No va a afectar, Angels le abonó la cuenta, hey, cuando llegues a Cooperstown, seguro, que sea con la casaca y va a ser, y eso lo decía el pelotero, o sea, en teoría, va a entrar con esa gorra, con el equipo en el que más tuvo tiempo de servicio, en este caso fue Montreal. Pero ¿Está el zapato? Bueno, ayer... Resultados: Tijuana pierde ante Monterrey 2-4. Puebla le saca una ventaja a Leones con este resultado. Lo dejaron en el terreno ayer los Pericos a los Leones. Y así está la serie, 2-1, precisamente, ¿no? Hoy Jorge Reyes, el ex Toro de Tijuana, se enfrenta a Sergio Mitre, mientras que Andrés Mesa va por los Pericos ante Jonathan Castellanos. Yucatán y Monterrey obligados a ganar para empatar la serie, porque si no, ay. Bueno, pues nos vamos, ¿no? Muchísimas Usted está en el Hall de la Fama del Gol Sin Frontera, ¿no? Ay, qué lindo. Desde ya. ¿Con maquillaje o sin maquillaje? No queremos espantar a nadie todavía. Que tengan un feliz lunes y hasta mañana. Bye.